Muy buenos días, hermanos, tengan todos una bendecida jornada. En este día nos acercamos para compartir una breve reflexión. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a compartir el Evangelio de este día. Los invito a reflexionar al respecto. Aleluya, aleluya, aleluya. La gente alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En este día el Evangelio a reflexionar es Mateo 9, de versículos del 1 al 8. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo, dirigiéndose al paralítico: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se puso de pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, nos encontramos con este Jesús que obra en dos etapas. Llama la atención, o debiera llamarnos la atención, la forma en la que Él obra. Nada de lo que está puesto en los Evangelios es casual. Todo tiende a un fin, el de enseñarnos y hacernos entender cómo obra Dios en nuestras vidas. El obrar y el decir de Jesús nos revelan la forma del obrar y de ser de Dios. Veamos qué es lo que acontece. Lo primero que acontece en este texto que acabamos de escuchar del Evangelio de Mateo es que Jesús perdona los pecados de este hombre que se presenta como paralítico. Jesús perdona sus pecados y acto seguido, viendo lo que pensaban, o sabiendo, mejor dicho, lo que pensaban estos escribas, estos señores de la ley, lo que va a hacer para demostrar que verdaderamente es el Hijo de Dios, que tiene la capacidad de perdonar los pecados, el poder de perdonar los pecados, va a restaurar su salud, la salud del paralítico. Entonces le dice: toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. Es decir, Jesús le devuelve la posibilidad de caminar. Cuando hilamos finamente en este texto y tratamos de comprender qué es lo que se nos está queriendo decir, podemos llegar a la siguiente conclusión, modestamente hablando. En primer lugar, que hay muchas situaciones de enfermedades que tienen su origen en el pecado. Este hombre está paralítico, este hombre no puede avanzar, está detenido. Por algo, Jesús, antes de sanarlo de su parálisis, le perdona sus pecados. Esa estructura de pecado es la que lo tiene retenido. Esa estructura de vida pecaminosa es aquello que no lo deja avanzar, que no lo deja caminar, que no lo deja ponerse de pie para continuar la marcha en la vida. El pecado en la vida de las personas, una temática de la cual nos cuesta hablar, nos cuesta entender. Hoy hay como adversión entre nosotros hablar de la realidad de pecado. En una sociedad donde
se nos vende que todo está bien y todo está permitido. Hablar del pecado suena como hablar de algo que ya fue, de algo que ya no tiene sentido. En realidad, el pecado sigue siendo una realidad entre nosotros, algo no querido por Dios para los hombres, y es una realidad que nos esclaviza, que detiene nuestra marcha, es una realidad que no nos deja avanzar y transformarnos en nuestras mejores versiones, en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso, hoy a la luz de la palabra, pedirle al buen Jesús que nos haga ver cuáles son esas realidades de pecado que pueden subyacer en nuestra vida, a veces hasta de manera inconsciente. A veces tenemos estructuras de pecado incorporadas, como normativizadas, como si fueran parte de la vida y está bien vivir de esa manera, y en realidad son verdaderas estructuras nocivas que nos dañan, que nos lastiman, que nos hacen sufrir. El pecado es una realidad que enferma, el pecado es una realidad que paraliza, más allá de lo que el mundo hoy nos quiera proponer en este mundo con una moralidad falseada, con una estructura de valores que, como diría Eduardo Galeano, está patas para arriba. El mundo está patas para arriba. Hoy se justifica desde la muerte hasta el avance de ciencias, sin importar los costos ni las consecuencias, a la economía, el poder y la fama a precio a costa de todo. Se valora lo que antiguamente era un disvalor. Hoy asistimos a este tiempo y esta estructura de pecado en la que nos toca vivir no es que no nos afecta porque seamos cristianos, nos afecta. Paulatinamente se nos va incorporando toda esta estructura cultural, se nos va metiendo en la vida y eso hace que muchas veces estemos como tironeados interiormente entre esta forma cultural que Juan Pablo II llamó cultura de la muerte y los valores cristianos que debemos vivir. Ciertamente, en estos tiempos que nos tocan vivir a todos nosotros, podemos decir que es duro y difícil muchas veces vivir nuestra fe cristiana con coherencia. Queridos hermanos, a la luz de esto pedirle a Jesucristo que nos ayude, que nos sostenga de la mano, que nos fortalezca en fe, pero que también nos fortalezca en voluntad, que Él venga para darnos la luz necesaria para poder ver cuáles son aquellas realidades de pecado que están en mi vida y que deben ser sacadas, porque son verdaderos cánceres que nos van enfermando el corazón. Queridos hermanos, pidamos a Jesús salir de toda situación de pecado, que ilumine nuestro ser para poder ponernos en marcha, tomar nuestras camillas e ir contentos, volver contentos a nuestros hogares. Pidamos a Dios su gracia, la gracia de este Dios que siempre quiere ser el Dios con nosotros, el Dios que camina a nuestro lado, que nos ama, que nos perdona y que nos sana. Tengan todos un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.